Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en el último programa de la semana. ¿Por qué el último programa? Bueno, porque mañana en el horario de Matices se estará jugando la selección nacional ante Escocia. Así es que mañana no hay programa, hoy será el último de la semana y arrancaremos nuevamente lunes, martes y miércoles de la Semana Santa en horario regular. Muchas gracias por estar con nosotros en las diferentes plataformas en las que podemos compartir con ustedes. Estamos en vivo a través de la radio 93.5, estamos en vivo en internet a través de monumental.co.cr, estamos en vivo desde su teléfono celular en CDR móvil, estamos en vivo en Canal 2 a través de Facebook Live. Nada más se meten a Noticias Monumental, ahí estamos con la señal en vivo. De hecho ya Jonathan Ríos se sumó, además Luis Torres dice saludos desde Puriscal. Silvia Álvarez también nos reporta sintonía a través del Facebook Live. Esta noche pueden ver el programa en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y pueden también escuchar el programa a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Marvin, hágame un favor, ¿usted me puede sumar un micrófono de este lado? Voy a presentarle ya nuestras invitadas. Esta semana y a finales de la semana pasada hemos hablado muchísimo de femicidios, lamentablemente. Ojalá llegue el día en que dejemos de hablar de eso, porque no hay informaciones vinculadas con este tema. Lo cierto es que según el conteo que nosotros llevamos, hay 12 femicidios registrados en este momento en Costa Rica. Según los datos oficiales del INAMU, hay 8. Voy a coordinar al aire, doña Ana, si quiere cambiar la silla con aquella que es más alta. Según los datos oficiales del INAMU, son 8, porque la Policía Judicial aún investiga 4 más. El detalle está en que el año pasado hubo 26 en todo el año, y realmente hay una violencia inusitada, crispada contra la mujer en ese momento en la sociedad costarricense, y nosotros queremos ayudar, por supuesto, desde los micrófonos de la radio de Costa Rica, no solo para analizar la situación, las deudas del Estado costarricense, que innegablemente existen aún en términos históricos y en términos estructurales, sino también hablar de qué hacer, elementos más allá de discursos, de qué hacer para lograr disminuir, ojalá a cero, esta ridícula y primitiva cifra que nos está afectando como país. Antes les aclaro, yo uso el término femicidio no por ningún tema semiótico, sino porque la legislación costarricense lo califica como femicidio, pero también se utiliza el feminicidio y es completamente válido. Para esos efectos de la discusión de hoy, invité a doña Gladys Jiménez, que es la directora del área de mujer de la Defensoría de los Habitantes. Doña Gladys, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Y un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que hoy nos acompañan. Un saludo especial a doña Alejandra. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, voy a saludar yo a doña Alejandra Mora, la ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMU. Doña Alejandra, ¿cómo le va? Bien, gracias Randall, gracias Gladys, compañeras que me acompañan, Ana y Vania. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Pues he estado bastante activa. No, yo sé, discúlpeme, hace días no la veía en persona, doña Alejandra, que es diferente. Y agradezco mucho que me invites, yo ya extrañaba estar aquí, siempre es tan agradable estar con Randall. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y también vino acompañada doña Ana Hidalgo, que es la coordinadora de la Delegación de la Mujer del área contra la violencia de género del INAMU. Doña Ana, nada más si prende el micrófono con el botoncito, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, muy bien, mucho gusto estar aquí también. Igualmente, como usted habló recientemente, pero no la vi tampoco, sí, fue por teléfono. Cierto.
Bienvenidas las tres, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a la gente que se suma en Facebook Live. Ya tenemos más de 100 personas con nosotros. Giselle Román, que dice: gracias por incluir tremendo tema en su agenda. Hay que romper el silencio por todos los medios. La violencia no debe normalizarse. Douglas Soto, que nos reporta sintonía de The High World. Esto es en California, en Estados Unidos. Gracias, Douglas. Le voy a pedir a doña Gladys arrancar el tema, justamente porque el INAMU es el encargado de girar la política pública y respecto a este tema. Pero la Defensoría de los Habitantes no solo es la vigilante en términos dinámicos de lo que pasa en estos temas, sino que muchas veces ha alzado la voz por los habitantes de la República respecto al trabajo que hace el Estado costarricense. Y le voy a plantear una pregunta muy amplia, lo sé, y ahí vamos cerrando. Pero ¿cuáles son las deudas del Estado costarricense respecto a este tema, doña Gladys? Sí, bueno, gracias y buenas tardes. Efectivamente, como usted lo menciona, la Defensoría de los Habitantes es una institución contralora que vela porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y a la moral, y por otro lado también es una institución nacional de derechos humanos con estatus A, según los principios de París, que vigila y orienta el accionar de las instituciones del Estado. En ese sentido, la Defensoría ha venido manifestando, no solo en este momento, sino en otras oportunidades, la importancia de tomar acciones concretas, puntuales e inmediatas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y es que en este sentido, si bien hoy tenemos una cantidad importante de femicidios, lo cierto es que hay una serie de situaciones de violencia física, emocional, sexual que sufren las mujeres, patrimonial que sufren, y que precisamente para erradicar la violencia en general es que la Defensoría ha venido haciendo un llamado, y no se ha quedado atrás en estos días de hacer un llamado puntual a que el Estado costarricense no solo tome las acciones que correspondan para erradicar la violencia contra las mujeres y para eliminar el número de femicidios, sino que también ha hecho un señalamiento de la importancia de cumplir con los tratados internacionales, las convenciones internacionales que el país ha suscrito y que por lo tanto está obligado a su cumplimiento. Puntualmente, en el caso de las mujeres, señalo dos, que es la Convención Belén do Pará, y también la Convención CEDAW, que tienen que ver con las acciones para erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres. Y en este sentido, tanto ambos comités, recientemente el MESECVIC, que es el que da la vigilancia la Convención Belén do Pará, ha hecho observaciones muy puntuales al Estado costarricense en materia de violencia, y también así el examen periódico, el 7º examen periódico de la CEDAW, que se dio en julio del año pasado, también hace observaciones muy puntuales al Estado. Bueno, ¿qué hemos hecho como Defensoría? Insistir al Estado en el cumplimiento. Precisamente en este sentido estamos trabajando con la sociedad civil para construir una agenda de cumplimiento de la Convención CEDAW que incluye en materia de violencia. Por otro lado, también la Defensoría ha insistido en este sentido al Estado la importancia de reforzar el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, que está compuesto de 22 instituciones y que están llamados a tomar acciones cada uno desde su ámbito de competencia para poder cumplir con las responsabilidades que corresponden. En este sentido, al sistema precisamente se le han hecho algunas observaciones. El Comité CEDAW ha hecho también el señalamiento de la importancia de reforzar el sistema, y en este sentido el INAMU, que tiene la responsabilidad de dictar política pública, porque así está establecido no solo en la ley que crea el Sistema Nacional para la erradicación de la violencia, sino también la ley de violencia doméstica, que le atribuye funciones al INAMU, pues en este sentido también se han hecho observaciones puntuales al Estado costarricense. No sé si con eso contesto su pregunta, pero podemos tal vez, conforme vaya avanzando, algunas observaciones ya muy puntuales al Estado. De hecho, le iba a preguntar nada más un tema muy puntual respecto a Belén do Pará.
¿cuáles son los señalamientos puntuales, si recuerda un par que haga justamente sobre el Estado costarricense para intentar abordarlos desde el inicio, doña Gladys? Sobre Belén do Pará, recientemente, de hecho se acaba de publicar, hay algunas observaciones que tienen que ser, la Defensoría insistió en que se saliera la política nacional contra la violencia, ya salió, de hecho se sabe que se está trabajando como el nuevo plan de acción, pero precisamente el MESEVIC menciona la importancia de fortalecer este plan de acción, porque los planes de acción son los que dictan cómo se hace, cuándo se hace y si se cuenta o no con presupuesto para hacerlo y cuáles son los responsables. Otro de los señalamientos que hace la Convención Belén do Pará es un registro integrado de las mujeres usuarias de los distintos servicios de las instituciones, y eso es sumamente importante, porque si nosotros sabemos que las mujeres acuden al INAMO, acuden a los juzgados de violencia doméstica, están acudiendo a la delegación de la mujer, están acudiendo a la Defensoría de los Habitantes, y si tenemos un registro integrado podríamos tomar acciones en atención al seguimiento que se da a las mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, el MESEVIC también ha recomendado impulsar una ley nacional de presupuestos etiquetados en materia de violencia, de manera que sepamos cuáles instituciones del Estado tienen en sus presupuestos acciones concretas y presupuestan, valga la redundancia, para tomar medidas y acciones de atención, de prevención y de erradicación de la violencia, de manera que se pueda llevar un registro. Otra de las observaciones que se ha hecho es la importancia de contar con un registro de información estadística que permita la toma de decisiones. Hoy precisamente el observatorio y la subcomisión que toma en cuenta, o más bien la subcomisión que sigue los avances del femicidio, cuenta ya con datos que están a punto de salir, donde tanto Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la misma Defensoría de los Habitantes que lleva el control de hostigamiento sexual, están dando datos que permitan tomar acciones. Bueno, eso es parte de las recomendaciones que se hace, que las instituciones cuenten con recursos y el apoyo del Estado, y en este caso hace un puntual señalamiento al apoyo al INAMO y al sistema de respuesta inmediata en casos de violencia. Y por último, el MESEVIC también permite que se asegure el acceso a la justicia de las víctimas, ¿verdad? Que sea más expedito este acceso a la justicia, que se eliminen las trabas, que no se sobrecargue el sistema. Y algo muy importante es prohibir expresamente en todas las normativas que tengamos el uso de la conciliación y la mediación en los casos de violencia a las mujeres. Y es que esto es sumamente importante, porque en las relaciones de poder no debería permitirse cuando se está resolviendo un tema de violencia que haya una conciliación. Bueno, ya lo tenemos en la ley de violencia doméstica, pero es extenderlo a toda la legislación que tenga que ver con materia de violencia contra las mujeres. Y muy puntualmente, la comisión, ya que me preguntó de la Convención Belén do Pará, no quiero dejar de lado también la Convención CEDAW, que hizo recomendaciones muy similares a las que están acá, pero también incluye la importancia de la legislación en materia de acoso callejero. Okay. Gracias, doña Gladys. Doña Alejandra y doña Ana, nada más antes de entrar al tema del programa, ayúdeme o a confirmar un mito o a derribar un mito, porque es que tengo varios mensajes ya a través de Facebook Live, donde gente María Los Müller dice directamente: quisiera saber cuántos crímenes son de mujeres costarricenses por costarricenses y cuántos son perpetrados por extranjeros que han emigrado a nuestro país, ya que esta costumbre fatal no era propia del ser costarricense. Le repito esa última frase porque me impactó a mí: ya que esta costumbre fatal no era propia del ser costarricense. Bueno, esto es tratar de invisibilizar lo que está pasando en nuestro país y entender la violencia contra las mujeres como un tema del mundo. Es decir, lo está discutiendo Estados Unidos, lo está discutiendo nuestra región centroamericana, y creer que esto no nos pasaba a nosotros y que fue un contagio de otro lugar es un error, desgraciadamente. Es decir, tiene que ver con nuestra propia cultura, tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con la forma como percibimos lo femenino en nuestro país, y que tiene una serie de estereotipos y roles, y entonces en esos estereotipos y roles está mucho la sumisión y los hombres en unos ejercicios de poder, y entonces ese control es que
tengan que hacer lo que el Señor dice hasta la última forma de disciplinar, que es controlar su vida, que es la violencia extrema. De manera que ha existido un mito, bien lo dice Randall, sobre lo que ha venido sucediendo con la migración de las personas nicaragüenses, y a lo mejor es que llama más la atención la situación. Sin embargo, eso solo responde al 10% de la violencia en nuestro país en la que esté involucrada alguna persona extranjera, particularmente nicaragüense. El resto de nuestras víctimas son nuestras mujeres costarricenses y los perpetradores también, de manera que hay que entender la dimensión y de lo que estamos hablando como un producto nuestro y que hay que atender aquí, y en todo caso quienes viven en Costa Rica también merecen nuestra protección y nuestra atención en estas circunstancias. Claro, tiene dos niveles. Yo he estado averiguando sobre esos temas, además porque siempre que uno toca temas relacionados con violencia, vamos a ver, siempre que uno toca temas feos, que de alguna manera nos arruinan la foto que tenemos de Costa Rica, intentamos echarle la culpa a alguien. Alguien vino y manchó la foto, alguien derramó la leche en la foto, pero nunca es que salimos nosotros mal en la foto. Y entonces, por ejemplo, yo quiero ser muy puntual en esto. Realmente, las cárceles de Costa Rica, uno habla con mucha gente y dice, están plagadas de extranjeros que vienen a cometer delitos. No es cierto, solo 9% de la población de las cárceles es gente de otros países, el 91% son costarricenses. Los crímenes que se están cometiendo, que lamentablemente estamos en un récord de homicidios, son en su enorme mayoría, más del 90%, cometidos por costarricenses, donde las víctimas son costarricenses. Y en el caso de la violencia de género, como lo estamos viendo hoy, y de los femicidios, lamentablemente, es el 10%. Así es que, bueno, valga, la gente puede seguir preguntando lo que guste en redes sociales, pero ya no voy a abordar más ese tema en particular, porque lo que quería era derribar ese mito de entrada. No sé si le cae muy mal a la persona que lo preguntó, pero bueno, efectivamente es un mito y no quiero partir de ahí, porque es disimular realmente lo mal que salimos en la foto. Ahora hablemos de la foto. La foto es pésima. O sea, realmente yo creo que las últimas 3 entrevistas que le he hecho he arrancado yo diciéndole, somos un país muy hipócrita, siempre se lo digo, espero que llegue el día en que no se lo tenga que decir, pero efectivamente lo somos. Salimos mal en la foto no porque alguien la haya manchado, sino porque estamos despeinados, porque estamos mal vestidos, porque no nos hemos preparado para tomarnos una foto y porque seguimos pensando que somos el mejor país del planeta. ¿Qué está fallando en términos generales que nos está tirando en la cara los temas de femicidio, doña Alejandra? Bueno, yo diría al menos 2 cosas muy puntuales. Una es una desvalorización del impacto y la magnitud de la violencia contra las mujeres. Normalizarla. Y no está grande, es decir, no solamente está ahí, ya veo, y una mujer más, es una en la estadística. Es minimizarla. Y además creer que eso no tiene que ver con la víctima, tiene que ver con la familia, la mamá que se trató de meter para ayudar y está en el hospital afectada en su salud y su vida. Tiene que ver con los niños y las niñas que viven eso en lo cotidiano y que esa es la primera instancia de socialización, y que entonces las niñas creen que es parte de una dinámica y en la que ellas podrían reproducir ese rol, y creen los muchachos que esa es la forma de arreglar las diferencias y de controlar a la que está a la par. Tiene que ver con los niñas y los niños que van a quedar en huérfanos porque sucedió eso. Tiene que entenderse de que una mujer en violencia es una mujer que puede proteger menos a sus hijos porque tiene menos control de la situación, pero también tiene problemas en su inserción laboral. Ahora nos llamaban gente cuando llamamos justamente el lunes que hicimos una convocatoria del sistema de violencia y y llamamos a la empresa privada, porque la empresa privada tiene ahí a cientos de mujeres que están viviendo en violencia y que no saben cómo ayudarles, y entonces también porque van un día a trabajar y otro día no, y otro día sí, y entonces con los silencios cargando esta situación. Y la otra es
me están ofreciendo un té. Nosotros ofreciéndonos para tomar. Sí. ¿Quiere té? Un té calientito para esta garganta, gracias. Les estamos haciendo la boca agua a quien está oyéndonos. Gracias. El otro tema tiene que ver con la construcción de nuestra identidad y con esa burbuja en la que estamos viviendo, donde sálveme yo y nadie más. Es una construcción desde la individualidad, donde si yo estoy bien, lo demás que importa, y entonces donde el tejido social y eso se está destruyendo, y las víctimas requieren, para salir del miedo en el que están y el aislamiento en el que las provoca la persona que está perpetrando la violencia, requieren de ayuda. Y la ayuda no es solo para denunciar, la ayuda es una mano amiga que le diga que yo sé lo que está pasando, que si requiere que la acompañe a buscar a una ayuda más profesional, que requiere inclusive algunos ritos y algunas simbologías con los agresores, como que yo los saludo igual como si nada estuviera pasando y no hay una actitud de censura frente a eso. Y bueno, y mucho más, una actitud de entender que lo que pasa en las viviendas, hace mucho tiempo se decía que era privado, el Estado parece que ya entendió que no era privado, pero las comunidades no, siguen creyendo que lo que sucede ahí, aunque sea la violación de un derecho tan importante y estratégico como la vida humana, la integridad, sigue siendo eso, privado, y que entonces no me voy a meter. Y bueno, y esta cultura patriarcal en la cual seguimos socializando desde los estereotipos. Hoy estábamos presentando la encuesta del uso del tiempo, y el resultado es muy claro. Las mujeres, de nuevo, 16 horas, 74 horas las mujeres dedicadas al mundo de lo privado, y los hombres solo 16 horas, y cuando se dedican al mundo de lo privado, lo que hacen son las acciones estereotipadas de los hombres. Entonces pegan los clavos en la pared, y arreglan la pared, arreglan el carro y arreglan el jardín, y nosotras preparamos los alimentos. Eso tiene un efecto en la socialización, porque en toda la construcción se van siguiendo esos ritos de cómo comportarnos. Así es que sigamos hablando de esto. No estoy siendo sarcástico, por supuesto. ¿Sí? En el sentido de que qué feo que lo diga así. Esa es la foto, esa es la foto que nosotros no queremos ver. Yo no sé si se lo he compartido a usted, pero yo siempre cuento la misma historia. Cuando Costa Rica recién se independiza de España, y entonces entra a formar parte de la Federación Centroamericana, hay una feria en Guatemala muy grande. Y entonces la feria en Guatemala es para traer inversiones de Francia, de Inglaterra y de las grandes colonias que podían mandarnos café. Entonces Costa Rica hace una reseña oficial de cómo es Costa Rica, para que la feria, cuando vayan allá, le enseñen un papelito. Entonces el papelito dice: somos blancos, pacíficos, que es la autoimagen que hemos logrado imponer hasta este instante, que llega hasta hoy, cuando alguien nos dice que estas no son costumbres propias del ser costarricense, que yo insisto, hasta esta altura no logro comprender qué significa esa frase del ser costarricense. Aquí el detalle es que seguimos viéndonos así, y entonces cuando alguien llega y nos dice, y la realidad nos tira en la cara, que no somos así, que somos una sociedad efectivamente machista, xenófoba, entonces nos duele y empezamos a buscar culpables o a evadir justamente los temas que queremos analizar. Porque cuando usted dice minimizar y naturalizar, yo inclusive esta semana, con 12 en mi cuenta, 8 en la de ustedes, femicidios en nuestro país, todavía leía titulares de prensa que decían: mujer perdió la vida a manos de alguien. No la perdió, por Dios, se la quitaron, la mataron. Eso inclusive en la carga de lenguaje que los medios de comunicación utilizamos. Entonces yo les iba a pedir que analizáramos antes, después de estas causas, en términos generales, 4 pasos fundamentales en este proceso, que me parece a mí. Uno es la denuncia, o sea, en qué se está fallando estructuralmente en la denuncia. Otro es en el seguimiento de esas denuncias. Otro es en el juzgamiento de esos delitos, y otro es en el castigo de esos delitos. Ahí podemos ver, digamos, todas las etapas que que tienen, digamos, la legislación costarricense, porque a mí me preocupa particularmente el tema de la denuncia. El otro día que conversaba por teléfono con doña Ana, me pareció muy interesante, porque yo he conocido en el último mes un par de casos de gente, de mujeres que están siendo víctimas de violencia, que entienden que están siendo víctimas de violencia, pero que su estructura de vida en ese instante
yo entiendo perfectamente el miedo que sienten por denunciar. Y entonces el llamado que hacíamos un día de estos era, bueno, no importa si no denuncie ya, pida un acompañamiento para empoderarse respecto a cuando esté lista para denunciar, pero no se quede sola, doña Gladys. Sí, gracias. Yo quería, primero decir que comparto todo lo expresado por doña Alejandra en cuanto a las causas de la violencia, el recrudecimiento de los femicidios en estos últimos días, pero creo que también hay que partir y entender que la violencia es un fenómeno multicausal, es multidimensional. ¿Y por qué es que hago el énfasis en esto? Porque para entender la violencia hay que saber o hay que entender que hay situaciones de tipo de vista económicos, políticos, sociales y culturales que influyen en que se den las situaciones de violencia. Y eso implica que hay muchas instancias, personas, la sociedad misma, las mismas víctimas, que tienen que tomar acciones concretas. No es un tema atribuible a una sola o dos o tres instituciones, sino que es un tema país que afecta no solo a las víctimas, que afecta a las familias y que afecta a las sociedades. Hay que entender como parte de esas causas y desde esa connotación multidimensional que los países con mayor cantidad de desigualdad o mayor desigualdad son países que tienen las tasas más altas de femicidios. Entonces, si sabemos esto, pues es muy importante la búsqueda que está haciendo el Estado costarricense como un todo y el señalamiento también que ha hecho la Defensoría de los Habitantes en buscar la igualdad entre hombres y mujeres, porque en la medida que haya menos desigualdad y más oportunidades para las mujeres, se minimizan esas razones o causas. Por otro lado, la alta criminalidad también está asociada, en este caso, a los femicidios y las situaciones de violencia. Los factores económicos como la pobreza, la falta o bajos niveles de educación, algunos de los datos que se están dando y que los ha dado también el INAMU y los da la Universidad de Costa Rica arrojan que hay una correlación entre los niveles bajos de educación y la pobreza, la exclusión social asociados a los amagos de violencia. Y algo muy importante, las normas de género o roles que se han asignado en la sociedad. Cuando estos roles se enfatizan y, por ejemplo, se insiste en que la mujer tiene que ser sumisa, que tiene que aguantar, que tiene que mantener su matrimonio hasta el final, que tiene que hacerlo por los hijos, pues estas situaciones también refuerzan la codependencia y también la dominación que ejercen, en este caso, los hombres por una relación de poder desigual hacia las mujeres, lo que impide de alguna manera también que ellas denuncien, ¿verdad? Por otro lado, también es muy importante las faltas de oportunidades, las faltas de estudio, las limitaciones en el estudio, y es que hoy, a pesar de que Costa Rica ha avanzado en algunos temas importantes para buscar la igualdad, lo cierto es que hoy tenemos muy claramente definida la feminización de la violencia. La tenemos en los diferentes temas y manifestaciones de violencia. En un tema como hostigamiento sexual que ve la Defensoría de los Habitantes, el 96% de las denuncias son de mujeres. Tenemos la feminización del trabajo por una gran cantidad de mujeres que trabajan en la informalidad y que también vemos que muchas de estas amas de casa, en los datos que tenemos a mano, la mayor cantidad de las personas que denuncian violencia son amas de casa, ¿verdad? Y algunas otras que trabajan en el sector informal. Y por último, pero no cerrando con esto la lista, las masculinidades hegemónicas y en algún caso tóxicas, que en este sentido es tan importante trabajar feminidades y masculinidades positivas. Esa, digamos, como para ampliar un poco las causas. Ahora, en cuanto a lo que usted planteaba, los diferentes escenarios, nosotros como Defensoría estamos haciendo llamado al Estado costarricense. Ya sabemos que el sistema está compuesto por más de 22 instituciones, cada una llamada con acciones muy concretas, cada una que tiene que ver con un tema de atención o de prevención o de promoción de derechos, ¿verdad? Para que cada una asuma su ámbito de competencia, pero también de manera coordinada. El Estado costarricense aportó ahora, cuando hizo la rendición de cuentas para la Convención de Belén do Pará, un protocolo, ¿verdad?, de actuación entre la fuerza pública, entre el Ministerio de Seguridad, entre el INAMU,
para atender las situaciones de violencia. Un asunto que vemos con buenos ojos porque precisamente esa coordinación es fundamental, porque cada minuto, cada segundo cuenta. Y sobre todo la facilidad en que las mujeres puedan hacer las denuncias. Y aquí caigo en el primer punto que usted plantea. Tiene que haber facilidad, pero si hoy estamos haciendo un llamado, como también lo hizo la Defensoría, a que no solo las instituciones son responsables. Tenemos, y así lo han dicho los estudios de la Universidad de Costa Rica, que las redes comunales, las redes que se dan en las familias son vitales para detener los casos de violencia, o por lo menos para prevenir los casos de violencia. Entonces, en este sentido, si estamos haciendo un llamado a la sociedad a que denuncie, los canales tienen que estar muy claros. Mucha gente no sabe ni cómo denuncia, ni cuándo denuncia, ni en dónde denuncia. Y si estamos invitando a todas y todos, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, no solo que aconsejen a la persona víctima, sino que también la acompañen en el proceso y que denuncien, tiene que haber claridad en estos procesos de denuncia. Vamos a ver, doña Alejandra y doña Ana, denunciar en términos teóricos y prácticos es relativamente fácil. Se marca 3 números en un teléfono y denunció, esos son términos prácticos. 911 tiene la denuncia hecha. Pero el camino para llegar a marcar 3 números en un teléfono es un calvario completo para las mujeres en Costa Rica, no por parte del Estado, sino por supuesto por parte del ciclo de la violencia. ¿Cómo me haría un estado de situación, doña, si me hace el favor, de lo que cuesta llegar a ese momento? Le voy a poner un ejemplo de hoy en la mañana. Por favor. Estábamos dándole seguimiento a una señora, no voy a decir el lugar. La señora hace como un mes y medio se salvó de que la mataran, ¿verdad? La iban a ahorcar porque intervino un familiar. Ahora la señora tenía varios días de estar literalmente encerrada. El hombre no terminaba de golpearla físicamente, tiene 2 niños. Se logró comunicar con nosotros, ¿verdad? Había salido a hacer mandados. La señora tenía tal nivel de pánico, ¿verdad? Y entonces, ahí está toda la intervención de convencerla. ¿Para qué la estábamos convenciendo? Para que se viniera para un albergue nuestro. No que pusiera una medida de protección. Había tenido una medida de protección y la había quitado. Y en eso, estamos en ese, yo creo que el ejemplo es como muy interesante. La señora no tiene ni un 5, está un poco largo. Entonces llamamos a la municipalidad más cercana para ver si nos podrían hacer el favor de que la señora llegara a la municipalidad, porque dijo que podía llegar caminando, de que no la tuvieran ahí, o que si le podían dar los pases para que viniera a un X lugar mientras que nosotros lográbamos desplazar a la policía o lo que fuera. Llamamos a la municipalidad y nos dijeron que yo no tenía nada que ver con eso. Y después en ese proceso estábamos hablando con la señora. De pronto la señora dice: no, ya no me voy a ir. Pero ¿por qué no se va? No, ¿por qué? Nosotros, estos son situaciones de vida o muerte todos los días. Claro. Es que acaba de llegar mi hermana y me dijo mi hermana que no, que mejor no me fuera porque seguramente me iban a quitar los chiquitos. Entonces ahí está, digamos, como en vivo y de todo color, los grandes retos que hay, digamos, de una persona que tiene una situación, que tiene mucho miedo, pero que tiene, o sea, que el miedo la tiene paralizada, ¿verdad? Que ha estado cercana a la muerte porque no es que no la conociera de cerca, salvó de milagro, ¿verdad? Una institucionalidad que no... que el Estado somos todos, ¿verdad? Y yo creo que ese es el tema. A mí me sorprendió, de hecho yo después tuve que hablar con el alcalde para decirle, pero ¿qué es esto, verdad? O sea, no importa que usted no tenga una oficina de la mujer, o sea, lo que le estábamos pidiendo era acójanla, ¿verdad? Una familiar que no sabe de las cosas, que repite mitos, que mantiene a la persona en una situación de violencia. Todos como actores que siento yo que necesitamos activar ahora con fuerza, porque venimos de una historia, de un movimiento de mujeres que logra colocar hace 30 años la violencia contra las mujeres como un problema grave de discriminación, como uno de los principales limitaciones para ejercer otro derecho. Le hace la depositación al Estado, ¿verdad? A los estados. El Estado trata de responder con cosas buenas, con cosas malas, porque yo creo que no todo es malo. El hecho de que
40,000 y resto de mujeres se hayan beneficiado durante estos años de medidas de protección, creo que nos habla de personas que se han logrado salvar producto de una protección que se ha brindado. Pero ahora también necesitamos entonces ampliar ese concepto del Estado. Tienen que haber otros actores que se involucren y tiene que haber una noción también de la comunidad en el sentido más amplio para lograr protección, acompañamiento de las mujeres, que es un poco lo que usted dice, Randall. O sea, al final, ¿quiénes son los que están más cerca de las mujeres y cómo las pueden acompañar? Lo hablábamos el otro día. Ok, acérquese, no juzgue, pregunte, dé apoyo, ¿verdad? No critique. Entonces es un contexto, digamos, complicado, además por un poco lo que decía doña Alejandra. Si estas situaciones son así, reales, ¿verdad? Y además nosotros estamos escuchando un día sí y otro también voces que dicen la violencia es un invento de las mujeres. La violencia no es tan grave, las mujeres se quieren quedar ahí, etcétera, todo un montón de cosas que no las voy a repetir porque voy a estar haciendo lo mismo que ¿cómo lo reciben esto las personas que están o las frases hablando? De los agresores, doña Ana. Si me denunciaste quito los chiquitos, si me denunciaste quedas sin casa. O de diputadas que responsabilizan al INAMO porque se murió alguien, digo. O sea, también es una miopía de entender la integralidad de lo que estamos conversando y de la responsabilidad que tenemos. Y quiero decirte, porque has hecho preguntas muy provocativas y tiene que ver como qué pasa en el acceso a la justicia, y quiero decirle ahorita algunas cosas que hemos venido conversando tanto en el Poder Judicial como con la fiscal general, porque la política criminal puede cambiar y eso es muy importante. Así es, y ella la fija. Así es, y que tuvimos una reunión muy importante en el marco del sistema en el que convocamos a algunas otras personas. Y entonces en esta reflexión me parece que hay dos ideas que vamos a hacer este fin de semana y que quería compartir. Ustedes saben que Semana Santa es uno de los eventos, digamos, de los espacios en los cuales es más complejo porque está libre. Un disparador de violencia. Totalmente. Ahí está todo el día en la casa y a veces es una no sabe absoluta qué paradoja. hacer. Los tiempos de reflexión son los tiempos de disparadores de violencia. Así es, esa paradoja. Vivimos con muchas paradojas. Pero lo cierto es que, y lo decía también Gladys, las personas a veces no tienen la información, ven un hecho y no lo identifican. Aún saben que hay un 911, ya le puse un número más. Pero no, ajá, sigue siendo fácil. Y no saben que hay una línea especializada que vincula al INAMO, el que está 24/7, y que no es solamente para poner denuncias, sino para pedir ayuda, para que me den información, para pedir acompañamiento. Y entonces vamos a ir a las comunidades a entregar información. Hicimos unos documentos muy accesibles para decirles que son manifestaciones de violencia, cómo pedir esa ayuda, los servicios que están alrededor, pero también hicimos otra planteamiento que me parece que va muy en la línea de lo que también Ana estaba reforzando ahora, y es que los gobiernos locales tienen que asumir una profunda responsabilidad y tienen un instrumento maravilloso que son los cabildos abiertos, que es un instrumento de la democracia donde usted convoca a la ciudadanía para que reflexionen sobre temas estructurales, pero parece que los temas estructurales es si hay un puente, sí. si hay luz, si los impuestos están bien, y son muy importantes, pero el mayor capital que tiene un país es las personas. Claro, ¿sabe quién se me ocurrió que podría jugar un papel determinante en esto? No sé si lo juega, y si lo juega me disculpo, pero estaba pensando quién va siempre a mi casa, o sea, qué institución pública llega siempre a la casa de uno. Los ATAPs, exactamente, el ATAP que logra identificar, en algún momento podría lograr identificar y anotar inclusive de manera confidencial estos datos, como anotar los datos de salud. Pero ayúdenme a que sea muy práctico a partir de ese instante, porque felicito y celebro la iniciativa de ir a repartir a las comunidades. Lo que pasa es que si el agresor encuentra un papelito de INAMO en la casa de alguna de estas mujeres, se va a poner muy complicada la cosa, y tal vez escuchando radio en la tarde, ahora,
y como el perfil, digamos, de los casos que nos explicaban son amas de casa justamente, podrían estar escuchando radio en este instante mientras su agresor anda trabajando fuera de la casa. Entonces, quiero determinar esto. Las denuncias se ponen ante el Ministerio Público. Es el único órgano mediante el cual se denuncia oficialmente penalmente una agresión. ¿Estoy en lo correcto? Pero es que la única posibilidad no es lo penal, se pone ante el policía. Y el policía refiere a lo penal, y están las civiles, que es la medida cautelar, que es importantísima. Lo que quiero es que si alguien nos está escuchando a esta hora y no se ha empoderado para denunciar, que por lo menos tome el teléfono, llame al 911, pida cuando le contesta la operadora, pida con la delegación de la mujer, y ahí explique la situación que está viviendo para que empiece un acompañamiento hasta que se sienta completamente empoderada para denunciar. A lo que me refiero es esto: si llama hoy al 911 y pide con la delegación de la mujer, no está interponiendo con el INAMO. Ok, no pide no está poniendo una denuncia formal en ese instante. Es una llamada absolutamente confidencial, es una llamada para recibir información y orientación. La señora puede llamar para consultar, mire, a mí me pasa esto, ¿es eso violencia o no es violencia, o qué puedo yo hacer? En el 911 no le van a pedir los datos, Diana. Eso es parte del protocolo, digamos, le piden algunos datos siempre. Pero es para saber que la llamada es real. Sí. Exactamente, lo que la señora tiene que pedir es que llame al INAMO. Esto es muy importante, porque muchas veces pensamos de que solamente se puede llamar si ya me están golpeando en este momento y hay una emergencia. Eso justamente es lo que quiero construir hoy. No, y esta es una línea de orientación e información. Si la señora por algún momento la línea está ocupada, porque no tampoco tenemos tantas operadoras, y muchas veces las llamadas de consulta y orientación son un poquito más largas que denunciar, digamos, un accidente, ¿verdad? Que tengan un poco de paciencia, pero que sepan que la línea atiende 24/7, 365 días al año, y que llamar ahí no la compromete, no la obliga a poner una denuncia, no van a notificar absolutamente a nadie, ¿verdad? Y es un primer paso. Y las compañeras que están ahí, si la señora lo quiere, les puede decir qué oficina puede estar cerca, si ella quiere ir personalmente, por ejemplo, qué oficinas del INAMO están cerca, o que si hay alguna red de violencia donde ella pueda acercarse, si hay algún programa en la caja donde ella pueda ir, si quiere ir personalmente a continuar con el proceso de apoyo. Ok, porque justamente eso era parte de lo que quería determinar, porque en el ejemplo que nos da doña Ana pasa lo otro, el miedo, que yo lo entiendo realmente, y eso yo quiero dejarlo muy claro, yo entiendo el miedo que enfrentan las víctimas de violencia. Debería existir una red estatal, digamos, que logre hacer eso, como la municipalidad en el caso que nos daba hoy doña Ana, o los policías que pasan frente a la casa, o los ATAPs, doña Gladys. Sí, quería referir que la ley de penalización de violencia doméstica establece una responsabilidad de los funcionarios públicos también de acompañar en los procesos de denuncia a las víctimas, y en este sentido también es importante señalar que no solo es de oficio, sino que también pueden acercarse las víctimas a estas instituciones a indicar. Por ejemplo, en los juzgados de violencia doméstica, directamente, en las delegaciones de policía, donde tiene que haber un acompañamiento, y revisando un poco el protocolo que estaban lanzando recientemente, la importancia, y para mí esto me pareció muy importante, de verificar quien reciba la denuncia, que haya un plan de seguridad específico, que la víctima sepa, y la autoridad que está recibiendo la denuncia, que en tanto se tramita esa denuncia hay un plan de seguridad específico para que esa víctima no corra riesgo después de que sale de la oficina de la policía o de la municipalidad. Las municipalidades cuentan con oficinas de la mujer, ahí también se puede hacer pero las municipalidades, la mayoría cuenta con estas oficinas. Los hospitales de la Caja y los EBAIS también pueden acompañar, el Ministerio de Salud, la Caja costarricense, cuando se recibe. Y es que recordemos que en muchos casos también llegan agredidas, y la importancia de ver qué fue lo que pasó, por qué esos golpes, por qué viene así, ¿verdad? Y de alguna manera empoderar y acompañar. Usted lo dijo muy bien, el 911 se marca muy fácilmente,
pero la acción de tomar esa decisión no es una decisión muy sencilla, sobre todo si analizamos el perfil de muchas de estas mujeres que están sufriendo violencia, donde hay una situación no solo de que sufrieron un ciclo de violencia cuando fueron la mayoría personas menores de edad, que llegó cuando también en la adultez, y por otro lado mucha dependencia, en algunos casos económica, pobreza asociada, falta de trabajo, con varios hijos que limitan esa toma de decisiones. Entonces ahí el rol, yo insistía, el rol de la familia, el rol de la comunidad, también de detectar, y la posibilidad de denuncia en estos diferentes lugares donde le mencioné, que si bien ellos no van a tramitar la denuncia formalmente, pero sí pueden acompañar en los procesos, y obviamente también la delegación de la mujer. ¿Qué pasa con los niños? En el momento ese de que una mujer dice, voy denuncio, para que no le invada el miedo parte del miedo que le invadió a esta señora que llamaba hoy al INAMU y dice, me van a quitar los chiquitos. ¿Qué pasa con los niños en el momento de interponer una denuncia? Bueno, lo que pasa es que los niños, para nosotros, pueden entrar en nuestro albergue, es decir, son sujetos de tutela y de acompañamiento, de un techo seguro. ¿Hasta qué edad, doña? No, hasta los 18 años, es decir, los muchachos 16 años, nosotros los tenemos con ellos. De hecho, subirle un poquitico. Yo celebraría que lo suban a los 18. ¿Usted sabe por qué no? ¿Por qué? Los albergues son espacios de convivencia, ¿verdad? Y entonces muchas veces hemos tenido dificultades con chicos un poco más grandes por el tipo de relacionamiento con niñas pequeñas y niños pequeños. Sí, yo supuse que era por eso, pero es muy difícil de controlar. Inmediatamente me caló que aquí que hayan exclusiones. Exactamente. Sí. Bueno, porque aquí los adolescentes están un poco abandonados por el Estado. O sea, hay un hospital de niños, ahí está el PANI directamente vinculado a los niños, pero el adolescente queda un poco flotando en el ambiente, pero bueno, pero podríamos verlo años como ya lo son arreglamos. Adolescentes también. Claro, no, por eso le digo, yo entiendo la preocupación, por supuesto, pero podríamos subir un poquitico a 18. Lo que quiero en esto es plantear dos cosas, y es que nosotras hemos decidido no plantear la convocatoria a las mujeres en términos de solo denuncia, sino de solicitud de ayuda. Hemos planteado el tema de pedir ayuda salvavidas. De hecho, nosotras tenemos en nuestros albergues mujeres que no se han atrevido en los primeros momentos a poner la denuncia, y solamente estar en un lugar seguro ya tiene una protección que hace que pueda pensar las cosas desde otro lugar. Y la otra cosa es que si creemos que el mundo de lo penal es la única respuesta, muchas mujeres no están tan familiarizadas con ese mundo, que además es el que tiene mucho más obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres por cosas estructurales, de cómo está diseñado. Por eso también el mundo de lo civil, de las medidas de protección, es mucho más fácil, es inmediato, y es usualmente el primer, digamos, paso en el acceso a la justicia que se tiene. Si ya el hecho deriva o ellas sienten la necesidad, también puede ser pasado a la vía penal, pero es usual que las mujeres tengan una mayor cercanía. Las estadísticas además lo dicen claramente, son 50,000 en la vía civil y 20,000 en la vía penal, pero solamente también nuestra delegación de la mujer, que está ahí en San José, pero tenemos en cada una de nuestras regionales personas atendiendo el tema de violencia con las mismas competencias de la defensa pública, está atendiendo 7,000 casos por año, y eso significa que hay una serie de estructuras que podemos ayudar. Quiero además decir que convocaste a una red de mujeres. Esa es una metodología de trabajo con el que el Planovi ha venido haciendo. En estas redes están no solamente personas de la institucionalidad, sino ONGs y otras estructuras sociales, y en algunos lugares ha sido oportuno y está funcionando, y es un reto realmente que los espacios que no la tienen la puedan fortalecer. Yo quería agregar una cosa muy importante. Si estamos hablando de qué cosas hay que cambiar, en muchas cosas que hay que cambiar, fortalecer, y una es que nosotros tenemos que traer a la foto, como dice Randall, a las personas que ejercen la violencia,
porque no puede, hemos estado hablando durante todo este rato de las mujeres, y de si hacen y si no hacen y por qué no hacen y si tienen miedo, ¿verdad? Porque siempre hemos estado con la tendencia a depositar en las mujeres la responsabilidad, y al final de cuentas entonces terminamos planteando, digamos, no se ha planteado aquí por supuesto, pero alguien podría llegar y decir, bueno, con todas estas posibilidades de denunciar, la mataron porque no hizo nada, ¿verdad? Y entonces se desdibuja totalmente que ellas son las receptoras de la violencia, ellas son las víctimas. ¿Qué pasa con esos sujetos que están, no solamente con los que matan, sino con la violencia de todos los días? ¿Cómo es que nosotros no les exigimos y los llamamos a cuentas y los hacemos responsables de la violencia? Porque en general el sistema no está planteado para la colocación de la responsabilidad en quien tiene la responsabilidad. Y aquí estoy hablando también no solamente del tema legal, de que solo le podemos llamar a cuentas cuando hay una interposición de una denuncia penal, ¿verdad? Con todo el viacrucis que significa para las niñas y para las mujeres, sino en el sentido social más general. Estamos hablando de la familia, bueno, las familias también le pueden pedir cuentas a ese sujeto que sabemos que está golpeando a la hermana, que está golpeando a la compañera, porque la transformación de la masculinidad también es de hombre a hombre, ¿verdad? O sea, cómo se activa la red de la sociedad para pedir cuentas. Si nosotros no traemos a esa otra parte del problema en general, ¿verdad? Y no solamente en función de si hay una activación del sistema de justicia, en muchos lugares, y con esto ya quiero terminar, en muchos lugares lo que llama la justicia comunitaria, que nosotros aquí no lo tenemos, ya ha pasado hace mucho tiempo, pero es la función del ejercicio grupal como ejercicio de moral, digamos, ético, de responsabilidad ética, muchas veces tiene más efecto que los mismos procedimientos penales, y ahí las posibilidades de activación de otros recursos para exigir y demandar a los hombres el cese de la violencia son muchos también los que tenemos, y yo pienso que es algo que tendríamos que pensarlo. Bueno, y que dicha que lo trae a colación mañana, porque efectivamente estamos planteándole. Que dicha que lo trae a colación doñana, porque efectivamente estamos planteando toda la responsabilidad en la víctima que tiene que denunciar. Yo tengo que ir a una pausa comercial, solo vamos a hacer una en el programa. Tienen que ponerse de acuerdo sobre la canción con la que vamos a cerrar hoy el Matices, porque siempre el invitado escoge la canción de cierre, pero yo quería referirme nada más a varios comentarios que hay en Facebook Live. Para todas las personas que les dicen y que me dicen a mí hoy como director del programa que no solo las mujeres son víctimas de violencia, que porque nos centramos solo en el tema de las mujeres, que también hay un montón de hombres que mueren y que sufren de violencia, yo simplemente les quiero dejar un dato, porque realmente hoy estoy un poco cansado durante los últimos meses de los mitos que se reproducen lamentablemente en este país, y sé que acabo de sonar lo más pedante del mundo, pero el 96% de los asesinos en este país son hombres. Y no me lo estoy inventando, acabo de revisar la estadística del OIJ. En español, el 96% de los homicidios que se cometen en Costa Rica son cometidos por hombres. Vamos a ver, en 2014 hubo 426 hombres asesinados y 51 mujeres. Es decir, cuando usted agarra la estadística de las víctimas de homicidio versus las estadísticas de los detenidos por homicidio, se da alguno le va a faltar ahí, y usted se va a dar cuenta ahí entonces que las mujeres mueren a manos de los hombres. En cambio, los hombres, 426 que mueren al año, mueren a manos de otros hombres. Así que las que mueren realmente a manos de sus parejas son las mujeres y no los hombres. Yo con esto no digo que no haya un caso en el país. ¿Habrá algún caso? ¿Ah? De femicidio, no digo, de muerte por una mujer en esas condiciones no se reportó. Yo me acuerdo uno, lo cubrí yo en un juicio hace años, por cierto, como periodista. Uno, pero era un tema mucho más complejo. Una señora que había mandado a matar a su esposo por un tema de herencia, por ejemplo. Pero fue esta la excepción, que fue súper noticioso porque fue el único caso. Así que bueno, por eso es que existe el INAMO y por eso es que hablamos sobre la violencia de la mujer. Así es que suena horrible, sí, 96% de los asesinos de este país son los hombres. 3:3, vamos a la pausa y volvemos.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 11 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, hoy hablando de los femicidios que nos tienen realmente asustadísimos de lo que está pasando en la sociedad costarricense. Decía doña Ana Hidalgo, antes de ir a la pausa, que normalmente le ponemos todo el énfasis a si la víctima puede o no denunciar, y que entonces generamos que la responsabilidad de disminuir este atroz comportamiento sea de la víctima denunciando y no la raíz del cacho, digamos, que es el hombre agresor. El tema del bullying, del que hemos hablado durante las últimas semanas, además por un caso que se dio en el Liceo de Costa Rica, yo decía en ese momento que a mí me preocupaba mucho la construcción de las masculinidades actualmente. Y de hecho, me ponía como ejemplo, en los 90s, cuando yo estuve en la escuela y en el colegio, ya era de per se difícil construir masculinidad, o sea, construir su masculinidad. Hoy debe ser el triple difícil construir masculinidades. El que se distancie de eso. Sí, claro, porque además los conflictos chiquiticos, digo internos, que había en los 90, hoy tienen una caja de resonancia enorme, que son justamente las redes sociales. ¿Cómo hacemos para construir masculinidades positivas? Bueno, yo voy a decir una cosa que hoy me alegró, porque hoy presentamos de nuevo la encuesta del uso del tiempo. Y sabe, todos los datos se mantienen. El único cambio sustancial es la cantidad de horas que los hombres dedican a trabajar con el estudio de los chicos. Ok. Ese subió, dígame que subió. Subió, no he trabajado fuertemente porque subió, pero entonces eso nos está indicando una cosa, y es lo que hemos venido diciendo y con lo que trabaja el programa en el que dirige doña Ana sobre masculinidades positivas, y es que la posibilidad de hacer una ruptura de esos estereotipos, de ese matonismo, de ese tan tóxico que les obliga a los hombres a actuar en determinados roles, aunque quisieran hacer otra cosa, es un vínculo con su paternidad en el cual le permita aflorar los sentimientos, le permita aflorar esas sensaciones más desde lo afectivo y menos desde la razón, y posiblemente ese vehículo sea el vehículo con el cual podamos trasladarlo, no solamente para quien esté en relación de desventaja frente a él y que requiere protección, sino frente a un igual. Y cuando logremos hacer ese traslado, es decir, a mí lo que me dio hoy esperanza es que todo lo que hemos dicho, que la transformación de estos temas de las personas es posible. Y aquí también lo que hemos dicho en la línea de responsabilizar a los hombres, ¿verdad?, para no seguir desnaturalizando si son las instituciones o no. El que perpetra la violencia es el hombre, y es una decisión. Eso es el otro elemento importante. Usted puede decidir
hacer un acto violento no. Puede entonces pedir ayuda porque no sabe cómo manejar cuando tiene frustración, cuando tiene ira, cuando tiene dolor. Puede hacer un momento ahí, salir y entonces repensar la cosa. Puede pedir ayuda porque nosotros también tenemos en el 911, ya lo dije bien, una referencia con WEM, que es nuestra asocio estratégico a quien hemos engarzado para que atienda a los hombres que requieren ayuda. Crímenes pasionales. Pero cuando uno dice crimen pasional, lo que está haciendo es justificando que por una actuación de pasión generan esas situaciones. Es un acto decidido y eso es lo que tenemos que colocar hoy. ¿Naglays? Sí, para atender las situaciones de violencia hay que entender que hay acciones de corto, de mediano y largo plazo. Hay algunas que se pueden adoptar de manera inmediata o modificar algunas que ya existen o cambiar procedimientos o inventar nuevas ideas. Pero también hay acciones que son de mediano y de largo plazo. Dentro de esas acciones de mediano y largo plazo, pero que no dejan de ser importantes, pero que requieren de un proceso, es precisamente la educación en esta construcción de masculinidades positivas. Precisamente la Defensoría de los Habitantes había insistido y ha insistido en la importancia de los programas de sexualidad y de afectividad en las escuelas, porque precisamente se construyen respeto hacia el otro compañero o a la compañera, relaciones de empatía, se fomenta la igualdad y también se desmitifican algunos de esos roles ya construidos en los hogares y en las casas. Entonces, yo creo que un elemento muy importante en esta construcción de masculinidades positivas es precisamente la educación, pero una educación continua que sea de acompañamiento también en los hogares. Y otro tema es la corresponsabilidad en el cuidado. Hoy por hoy el tema de cuidado está dirigido directamente a las mujeres. En la medida que se entienda que el hombre participa en esta responsabilidad, así como participa en otras responsabilidades que se tienen en el hogar, de alguna u otra manera vamos construyendo masculinidades positivas, porque precisamente los femicidios ocurren porque el hombre ve a la mujer como un objeto, no como una persona sujeta a derechos. Y en ese sentido, para construir estas masculinidades positivas, es un abordaje desde la infancia, para que los hombres vayan viendo cuáles son esos nuevos roles. La ventaja que tiene la construcción del género o las normas de género es que pueden ser modificadas o cambiadas, pero para eso tienen que hacerse y tomarse acciones muy coordinadas y muy estructuradas desde distintas instituciones del Estado y desde la misma comunidad y desde las mismas instituciones como la Defensoría de los Habitantes, que promueve los derechos, para que en este sentido podamos tener cambios también a mediano y largo plazo. Yo no sé si ya vamos cerrando el programa casi, pero yo quería aprovechar unos minutos, porque creo que usted lo planteó al inicio de este programa, y es precisamente la importancia de buscar algunas acciones que sean generadoras de cambio y motiven ojalá podamos erradicar los femicidios que se dan en el país, pero minimizar las situaciones de violencia también. Entonces, en algunas de esas acciones yo quisiera mencionar algunas que desde la Defensoría de los Habitantes creemos que son importantes y oportunas en estos tiempos. Repito, algunas de mediano, corto, largo plazo, pero lo importante es tomar esas acciones desde ya. Les mencionaba el tema de la intervención institucional, que es muy importante que haya una coordinación entre las instituciones, y en ese sentido vuelvo a ver al INAMO, porque ustedes dirigen y coordinan el Sistema Nacional de Protección contra la Violencia, y en ese sentido el acompañamiento y la coordinación para que casos como las que mencionó doña Ana de alguna manera sean más fáciles de coordinar y de atender cuando llega el caso ante una oficina o ante una entidad, para poderlo resolver. Mayor información a la población, creo que en este sentido el INAMO acaba de mencionar que van a ir a las comunidades a informar cómo detectar señales a tiempo. También es importante cómo enseñarle a las comunidades, a las personas, a los vecinos, cómo detectar esas señales.
y a las mismas víctimas, cómo ir detectando esas señales del ciclo de violencia. Por otro lado, la importancia de las campañas permanentes. Aquí los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ¿verdad? No solo porque ahora hubo un pico, sino que sea una situación constante y permanente de las campañas de las distintas instituciones. También fortalecer las redes. Yo creo que esto me lo mencioné ahora, pero la importancia de fortalecer las redes familiares, las redes comunitarias, las redes de vecinos, para fomentar mecanismos de prevención, ¿verdad? Y no solo de atención a la violencia. La importancia de contar con datos estadísticos que permitan la toma de decisiones adecuadas. Si hoy por hoy podemos manejar datos, podemos desmitificar mitos, por ejemplo el que usted acaba de mencionar, con algunos de los datos que se metió en el sistema. Lo ideal sería que estos datos sean ágiles, sean oportunos y podamos tenerlos a tiempo. Que existan mecanismos accesibles de denuncia. Yo insisto en esto, que sea fácil denunciar, no solo a la víctima, sino a las personas también que acompañan a la víctima y que ven el problema. La importancia de tener protocolos de intervención interinstitucional que delimite claramente las reglas. La educación, no voy a entrar en eso porque ahora lo mencioné, la educación es fundamental como una medida a largo plazo para eliminar machismos, para eliminar estereotipos. Adoptar medidas afirmativas. Las medidas afirmativas en poblaciones vulnerabilizadas son importantes. El cumplimiento a la legislación nacional e internacional. Costa Rica ha suscrito compromisos importantes. Yo mencioné al inicio del programa algunas de las observaciones que ha venido haciendo la CEDAW y Belén do Pará, y yo creo que de alguna manera orientan este camino para que el Estado costarricense pueda adoptar. Y por otro lado, no creernos que todo está construido, está hecho. Y un ejemplo claro es el de la Ley de Relaciones Impropias, ¿verdad? Que de alguna manera nos ayuda a que la sociedad no normalice que es corriente y normal que haya una persona, una mujer menor de edad con un hombre de 30, 40 años, que esas situaciones son las que generan mucho esas situaciones de violencia y que pueden terminar en femicidios. Y pues tengo algunas otras que puedo mencionar, pero no quisiera quitar todo el espacio, todo el tiempo. Gracias, doña Gladys. De hecho, nos quedan como unos 6. Estaba negociando con Armin. Y nos quedan unos 6 minutos justamente de contenido del programa, porque yo lo que menos quiero es normalizar y minimizar justamente la situación de lo que está ocurriendo en nuestro país. El tema de las masculinidades positivas me parece fundamental en esto. Un día de estos dije yo al aire que yo no entendía por qué en pleno siglo XXI seguía habiendo un colegio de hombres y un colegio de mujeres, y entonces me decía, porque los del liceo somos los machos, por Dios, y los machos cuando estamos en el colegio somos como unos gorilas ahí todos pegándonos en el pecho. Los planes de afectividad tan cuestionados, vamos a ver, los planes de efectividad tan importantes y cuestionados tanto en esta campaña política, y resulta que todo surge a través de la educación. Y hay hombres, doña Alejandra, discúlpeme que se lo diga tan fríamente, pero hay hombres que odian al INAMU. O sea, pero ¿cómo? No, lo veo todos los días en las redes. Son pensé que en la televisión legislativa. Pero en términos generales. No, realmente hay hombres que odian el INAMU. Sí, pero esto es una campaña que empezó y se exacerbó cuando trataron de descalificar lo que estamos haciendo, y entonces lo empezaron a colocar en un nivel de que esto es una guerra contra los hombres. Así nunca ha trabajado el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Esto ha afectado que reciban denuncias? No a ustedes, sino ha afectado que las víctimas digan, no, ya. No, en lo absoluto. Si las mujeres lo que hacen es agradecer el servicio, la ampliación, la diversificación de servicios. Imagínense que solo el presupuesto del INAMU de los 10.000 millones que recibimos, 2.500 millones van dirigidos al programa de violencia, cuando tenemos digamos unos 20 programas adicionales, y es el que consume la mayor cantidad de dinero. Las mujeres están entendidas. Hemos hecho un esfuerzo por llevarle a todas las mujeres en pobreza un módulo específico
de un mes con un contenido sobre violencia, y los resultados son importantes porque las mujeres van creciendo. Yo creo que esto se ha distorsionado en quien no tiene información de calidad y distorsiona a través de las intenciones de desinformar. Pero creo que esto en lo absoluto ha mediatizado el liderazgo que hemos tenido, el agradecimiento a las mujeres y la convocatoria a las mujeres. Están y siguen creyendo en este instituto, por dicho. Un día de estos, doña Ana Hidalgo me daba un dato, el día que hablé con que me ofrece por teléfono, que no sé si fue que yo lo capté mal, y si no, vamos a celebrarlo, pero usted me dijo que de las mujeres que habían pedido ayuda a la delegación de la mujer, no había una que fuera víctima de femicidio. ¿Ese dato es correcto? Sí, es correcto, efectivamente. O sea, de las que históricamente, porque no sé el plazo en que lo está tomando, históricamente... Bueno, de los últimos años, yo no podría, tendríamos que hacer el recuento total de toda la historia para poder decirle con toda la seguridad, pero lo más importante es que efectivamente quienes buscar ayuda es la mejor protección que hay. Esa era, a eso quería llegar, es un escudo. Es un escudo, así es. Y guardar el silencio, perpetúa el aislamiento y el riesgo, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro mensaje más importante para las mujeres hoy. Hablen, llámenos, no importa, nosotros las vamos a la hora que sea, las vamos a atender, no tiene que poner una denuncia, no tiene que salir de la casa, no tiene que dejar a su pareja, simplemente infórmese, busquen ayuda y ahí vamos construyendo un camino. Las comunidades estas, no sé si han visto, pero hay un montón de comunidades que dice comunidad organizada contra la AMPA y comunidad organizada contra la delincuencia. También es un delito la violencia, digamos, si algún vecino se da cuenta de lo que está pasando, inmediatamente llame al 911. Imagínense que nosotras la campaña que sacamos justamente, hemos tenido muchas campañas, pero la que estamos sacando tiene 3 elementos. Uno, a la mujer, pedir ayuda salva. Y eso comprobado con los datos que tenemos, ahí está, diciéndole a la mujer, ahí tiene la línea 911, a los hombres que tomen la decisión adecuada, porque es una decisión seguir agrediendo o llegando hasta controles y la muerte de las mujeres, y la otra es a las comunidades. A la gente que está ahí oyendo que no puede seguir pasando como si no estuviese un ser humano en riesgo, como si esto no generara dolor, como si no tuviese una responsabilidad frente a este tema. Son los 3 elementos que estamos colocando y que esperamos y confiamos que haga que empecemos a detener esta oleada que se dio. Es impresionante entender que faltan 5 mujeres en 10 días. Sí. O sea, eso es una cosa realmente que si no nos pone en duelo, si no nos pone a reflexionar sobre la sociedad, y por eso, digamos, tenemos que hacer muchas contribuciones. Nosotras podemos dar una larga historia de todo lo que hemos venido haciendo. Es esta institución quien ha sostenido en la administración activa la violencia. Es más, al INAMO se le conoce, cuando uno dice INAMO, se dice porque atiende violencia, cuando atendemos empresariedad, emprendedurismo, ciudadanía, participación política, son todos los temas los que se ven ahí. Históricamente este es el servicio que ha estado presente en la vida de las mujeres, y ahora estamos fortaleciendo todas las estrategias. Doña Alejandra, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias por esta convocatoria y por seguir colocando este tema en la reflexión nacional. Gracias, doña Ana, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Con mucho gusto. A nuestros oyentes y televidentes, yo estoy seguro que si Noticia Monumental hoy sale a la calle o hacemos una encuesta de si usted está de acuerdo o no con la violencia contra la mujer, el 100% de los costarricenses nos dirá que no. Pero nos pasa exactamente lo mismo que nos pasa con las campañas publicitarias en términos generales que surgen en redes sociales. A usted no le sirve para nada ponerse medias diferentes un día, si los otros 364 se le olvida por lo que se puso las medias diferentes un día. El lazo color rosa en un mes no hace que todo el año usted esté preocupado por esto. El bigote en noviembre tampoco permite que usted todo el año esté preocupado por esto. Hacer una marcha el día contra la violencia, de prevención de la violencia contra la mujer, no hace que los otros 364 días usted actúe. Y créame que yo prefiero que usted no suba las fotos con las medias diferentes, que no participe en la marcha del 8 de mayo, que no se ponga el bigote en noviembre, que no ponga el lazo rosado en octubre, si el resto del año usted se va a preocupar por esto.
despidieron a Diego Torres. Color y Esperanza es el último programa de la semana. El lunes nos escuchamos a las 2, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.